En este vídeo voy a calcular la derivada del coseno elevado a un exponente. Voy a resolver dos ejercicios. El primero es f de x igual al coseno elevado al cubo de x. Lo primero es recordar cómo se deriva el coseno. Entonces, si tenemos una función f de x igual al coseno de un ángulo que vamos a llamar u, su derivada se escribe f comita de x es igual a menos la derivada del ángulo por el seno del ángulo. Vamos a resolver este caso aplicando esta fórmula. Lo primero que nos tenemos que fijar es que el coseno está elevado al cubo. Se puede escribir de esta forma, coseno elevado al cubo y luego el ángulo x, pero también se puede escribir de esta otra forma. Esto simplemente es la notación que se utiliza a la hora de expresar el coseno elevado a un exponente. Podemos escribir coseno del ángulo x elevado al cubo. ¿Por qué lo he escrito de esta forma? Porque de esta forma es más fácil o os puede resultar más fácil identificar que se trata de una función compuesta. Y para derivar una función compuesta tenéis que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué es lo que dice la regla de la cadena? Cuando la función compuesta se trata de un exponente, la regla de la cadena lo que dice es que primero se deriva el exponente y luego se multiplica por la derivada de lo que está dentro del exponente. Entonces, la derivada de la función, que se escribe f comita de x, es igual. Primero derivamos el exponente. Para derivar el exponente, bajamos el exponente y le restamos 1, ¿verdad? Entonces, bajamos el exponente, 3. Lo que está dentro del exponente lo escribimos exactamente igual, coseno del ángulo x, y al exponente le restamos 1. 3 menos 1, 2. Lo que dice la regla de la cadena es que el primer paso es derivar el exponente, que sería esta parte de aquí. El segundo paso es derivar lo que está dentro del exponente, que en este caso es coseno de x. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Pues tenemos que aplicar esta fórmula o esta regla. Lo que dice es menos la derivada del ángulo. El ángulo en este caso es x. La derivada de x es 1. Por tanto, esto es menos 1 por el seno del ángulo, que es x. Aquí ya tenemos la derivada. Lo que voy a hacer ahora es ordenar los factores que tenemos. Escribo f comita de x es igual. Menos 1 lo multiplico por 3, me da menos 3. Coseno cuadrado del ángulo x lo voy a escribir con esta notación en lugar de con esta. Por tanto, esto es coseno del ángulo x elevado al cuadrado. Y me queda escribir la multiplicación del seno de x por el seno del ángulo x. Y esta es la derivada de la función f de x. Voy a hacer un ejercicio que es un poquito, pero solamente un poquito, más difícil. Voy a borrar este y escribo el enunciado del otro ejercicio. El otro ejercicio es la función f de x igual al coseno elevado a la cuarta y el ángulo tenemos 2x elevado al cubo más 4x. Vamos a hacer la derivada de la función. Lo primero, igual que en el caso anterior,
Para que veamos más claro que tenemos que aplicar la regla de la cadena al tratarse de una función compuesta, la notación de coseno elevado a 4 la voy a escribir como he escrito el ejercicio 1. Es decir, lo que voy a escribir, perdón, es que todavía no estoy derivando porque he puesto f comita, no, todavía no estoy derivando, es f de x es igual, abro corchete y pongo coseno, el ángulo 2x elevado al cubo más 4x elevado a la cuarta. Aquí se ve claramente que se trata de una función compuesta con un exponente, igual que en el caso anterior. Aplicamos la regla de la cadena, que lo que dice es que primero tenemos que derivar el exponente y luego tenemos que derivar lo que está dentro del exponente. Y ahora ya sí, escribo f comita de x, que es la derivada de la función f de x. El primer paso no es derivada, es simplemente para cambiar la notación y que veamos de forma más clara que se trata de una función compuesta y que tenemos que aplicar la regla de la cadena. Primer paso de la regla de la cadena, derivamos el exponente. Bajamos el exponente y le restamos 1. Bajo el exponente, que es 4, y le resto 1. Lo que está dentro del exponente lo tengo que escribir exactamente igual. No tengo que cambiar nada ni tengo que hacer ningún tipo de cálculo. Y al exponente le resto 1. 4 menos 1, 3. Primer paso de la regla de la cadena. Segundo paso de la regla de la cadena, derivar lo que está dentro del exponente. Dentro del exponente es el coseno del ángulo 2x elevado al cubo más 4x. Derivada del coseno es menos, voy a abrir corchete, menos la derivada del ángulo. Este menos afecta a toda la derivada del ángulo. Por tanto, voy a poner paréntesis. Derivada del ángulo. En este caso, el ángulo lo podéis hacer aparte. Podéis escribir u igual a 2x elevado al cubo más 4x. La derivada del ángulo, u comita, es 2x al cubo, bajamos el exponente que es 3, 2 por 3, 6, x elevado a 2. Le restamos 1. Más derivada de 4x, 4. Esta es la derivada del ángulo. Esta derivada del ángulo es la que escribo aquí. 6x al cuadrado más 4. Estoy en este punto. Es derivada del ángulo. Por el seno del ángulo. Que el ángulo es 2x al cubo más 4x. Esta es la derivada. Ahora lo que voy a hacer es ordenar los factores. Y lo que voy a hacer es multiplicar este 4 por el menos y por el binomio 6x al cuadrado más 4. Entonces, f comita de x es igual 4 por menos 1 menos 4 por 6 menos 24. Menos 24 x al cuadrado. Y este 4 también lo tenemos que multiplicar por este 4 de aquí. Y por menos 1. 4 por menos 1 menos 4. Por 4 positivo menos 16. 4 por 4, 16. Como tenemos menos 1, menos 16. Por el coseno, que lo voy a escribir con esta notación, coseno elevado al cubo del ángulo 2x al cubo más 4x, por el factor que me queda, que es el seno. El seno del ángulo 2x elevado al cubo más 4x. Y esta es la derivada de la función f de x. Pues nada más en el vídeo de hoy, que espero que te haya ayudado, que no haya quedado en ninguna duda.
Si ha quedado alguna duda, por favor, déjala en la parte de comentarios del vídeo. Quiero agradecerte tu ayuda y tu apoyo y espero verte en otro vídeo. Pues muchas gracias y hasta el próximo.